Buenas noches, una nueva edición de Grande Sistema. Entre los comentarios se encontrarán enlaces del programa sin censura subido a las plataformas alternativas. El Gran Sistema 677, Gaza, otro Vietnam. Los textos los encontrarán en reconquistatv.blogspot.com y una vez allí contenidos programas. Todos los videos de YouTube se suben automáticamente a Odysee. En los comentarios está el enlace. También los encontrarán en el blog en link videos. Todos los videos se suben también al canal de Telegram, el Gran Sistema TV. Los que colaboran con el programa solo pueden hacerlo por el Banco Provincia. En las últimas 2 semanas YouTube ha levantado los siguientes programas: 108, 231, 255, 298 y 308. Y además un programa especial sobre masonería de 2020. Estamos por el 677. ¿Estamos en la mira o no? Les aclaro algo por acá, porque sé que la mayoría saltea los títulos del video. El que se sube a las plataformas alternativas, Odysee, Bichute, Rumble, no trata solamente de temas del COVID o las vacunas, que a la gente parece que ya no les interesa, sino que tiene material prohibido por aquí. Ingresen, al comienzo del último programa tendrán un informe completo de lo que se oculta sobre la guerra. El último programa es el que tuvo menos vistas, el que subí ayer, o el sábado pasado, el 677. Ese que tuvo vistas desde que comencé a hacerlo hace casi 4 años. Primer día que tuvo menos vistas. El YouTube anda más o menos bien, pero los otros no vale la pena ya el esfuerzo. Vamos a comenzar. Yo entiendo todo. La bronca de cada uno. Sigo sosteniendo que en el fondo la grieta argentina es clasista y racista. No digo cultural porque de los que dicen tener cultura me estoy llevando muchas sorpresas. Y esto hay que machacar, no es nuevo. Viene desde la época de Rosas y se mantiene hasta hoy. Es una cicatriz que, como dijo el general San Martín en 1830, solo se cierra cuando un bando elimine al otro. Y hasta ahora ninguno de los dos logró hacerlo. Así que prepárense. ¿No quieren ver más kirchneristas? ¿No quiere ver más liberales? Bueno, a sacar el facón y comenzar a desmalezar para construir el camino. Otra salida no queda, en tanto los profetas del odio dirijan a la sociedad. No se puede hablar. Quiero recordar una frase que dicen nuestros enemigos: voten por quien voten. Voten por quien quieran, pero siempre van a votar por nosotros. Abran los ojos. Despierten. Lo que viene es muy difícil, muy trágico, y el que no despierta se lo lleva la marea que avanza, imperturbable, gradual, a través de la historia. Lo que da bronca es que cuando saltan como leche hervida, se obnubilan, se olvidan del pasado reciente y reaccionan con los clichés que le marcan los medios. Vamos a analizar un par de cosas. Un termómetro que acontece en el país es el precio del dólar. De acuerdo. ¿Cuántos de los 47 millones no duermen por el precio del dólar? Y no es una cuestión de poder adquisitivo, por más que lo quieran hacer creer. Hace más de 2 años que existe una diferencia grande entre el oficial y el blue. ¿Le importa a toda la población? ¿A quienes les importa? A los que viven remarcando los precios. La mayoría coloca publicidad en los medios del régimen. Por eso el constante asedio con ese tema. Otra cosa es la corrupción. Estamos de acuerdo. Estos se robaron todo desde los 600 millones de los desaparecidos de Santa Cruz que Fugones Pastor. Y de ahí para acá, tierra arrasada. Ahora bien, ¿son los únicos ladrones? Los liberales estuvieron con el meremato, haciendo negocios 10 años entregando el país. Dicen que este gobierno subió un 50% la deuda externa, Menem la subió un 100% y encima entregó las empresas públicas. Y varios personajes que estuvieron con el riojano suenan para un hipotético gobierno de Milei o Bullrich, ahora Macri. La segunda etapa liberal con De la Ruina, ¿a dónde nos llevó? ¿A quién le podían echar la culpa si el corralito lo crió Cavallo, que había estado con Menem? Y Macri,
el emblema de la chupada de la teta del Estado, quien fue designado para negociar durante el gobierno con el general Viñores, con Felipe Cavallo, la estatización de la deuda externa privada. Procesado por contrabando, lo salvó la corte menemista. Con Macri se colocó al zorro a cuidar al gallinero, y varios de sus colaboradores que hicieron el capitalismo de amigo irían al gabinete con Milei. ¿De qué cambio me hablan? Del cambio de mano del curro. Ahora nos quieren convencer que Mauricio lo hace por patriotismo. Se está degradando cada vez más la política y, a ver, no se puede pasar tan violentamente de la casta total y que se vayan todos a convocar a todos, a ofrecer cargos. Macri le pidió YPF a Milei, ¿era esto? Finalmente, Macri no se había retirado. Cuando comenzó el problema por la falta de nafta, comencé a sospechar, porque esta película ya la vi, y más de una vez. Presionar y colocar a la sociedad al borde de la histeria se lo hicieron Alfonsín en 1989. Una demostración de ello fue cuando nombra ministro de Economía a Pugliese. Al otro día se fue toda la mierda. Pugliese no había hablado, no hizo una sola declaración, no tomó ninguna medida y se fue todo al carajo. Porque ese era el plan arreglado el 28 de diciembre de 1988 en Barcelona, entre un viejo lobo de mar peronista que todavía anda vendiendo agua bendita, que el 25 de mayo de 1973 votó para liberar a todos los terroristas, y la cúpula de Mungibón. Y esto hay que decirlo con la complicidad no gratuita de la izquierda del radicalismo que manejaba la economía. Y cuando hablo de complicidad me refiero a ese 17 de febrero de 1989, cuando el Banco Central vende los últimos 400 millones de dólares y 5 bancos compran el 85%. El resto compraron los demás bancos que no conocían la movida y que adquirieron lo de todos los días. Ese día el dólar saltó de 17 a 27 y comenzó la hiperinflación. Dicen que a Patricia la dejaron sola. En 1989, en plena campaña presidencial, el candidato radical Ángel Osco, gobernador de Córdoba, hizo 2 actos en la capital. Uno al inicio de la misma en el estadio del Club Ferrocarril Oeste y el cierre en el Obelisco. Nadie del gobierno nacional participó de los mismos. Sucedió, y esto hay que decirlo, es el foco de la grieta radical entre la izquierda alfonsinista y la línea nacional, que hoy tiene el radicalismo. Todos tienen un muerto en el placar. Hoy los alfonsinistas votan a Massa y la línea nacional a Milei. Otra muletilla es que la abstención o voto negativo favorece a Massa. Suben los porcentajes de ambos. El mensaje subliminal que están enviando es otro, nada menos que el valor de la representatividad. Ellos saben que si el voto negativo es alto, pierden legitimidad. Quien todavía no lo sabe es la gente que no se da cuenta que el único argumento de defensa ante la agresión permanente del sistema es ese. Si seguimos votando en el ambiente de sembrar el miedo a uno o a otro candidato que nos proponen, en vez de demostrar en las urnas el hartazgo, no nos quejemos del futuro y preparémonos porque quedamos para el cachetazo. Nadie sabe lo que va a pasar el 19 de noviembre. Solo el régimen conoce lo que tiene planeado para Argentina. Pero si gana Massa, tengan por seguro que está puesto a dedo. El tigrense es un político conocido solo en nuestro país. Quien le da entidad internacional es Macri, que lo presenta en Davos, en el gobierno norteamericano y en Wall Street. ¿Ustedes creen que Mauricio va a hacer una cagada tan grande de promocionar a cualquiera y arriesgarse que le digan afuera que se equivocó y perder prestigio? Si piensan eso no saben nada de política. Les digo más. Cristina Fernández debe ser la política más avesada de la Argentina. ¿Ustedes creen que no tenía conocimiento lo que iba para acontecer en 2020? Lo ha colocado Alberto para no quemar a Massa. Y si el que gana es Milei, lo mandan a hacer el trabajo sucio para que luego, en medio del despelote, asuma Massa como el salvador.
Ya les dio resultado con Dualde en 2001. El Peluquín tiene el perfil ideal para eso y manejado por Macri, estamos en un problema, Houston. Ya que puede firmar cualquier cosa que sea irreversible para la Argentina. Si tiró sus principios, si es que los tenía, a la basura, subordinándose a Macri, podemos esperar cualquier cosa. A este callejón sin salida nos llevaron con 40 años de democracia y ellos siguen festejando el aniversario como si nada. Cuando uno repasa la historia de nuestros presidentes y políticos gravitantes desde 1852 a las fechas, nos sobran los dedos de las manos para encontrar a alguien rescatable. Pero lo acontecido en estos últimos 40 años parece un castigo divino. Vean las imágenes de Puerto Apache. La narcosociedad que nos espera. ¿Alguno de los candidatos ofreció una solución a esto? ¿Se dan cuenta que la sociedad se insulta y agrede por políticos que son una mierda? ¿Cuándo vamos a reaccionar? ¿Cuando algún disparo nos rompan el celular? ¿Quién viene a correr? Y Fernanda también me fui a ¿Y qué onda? ¿Por qué salió acá arriba? Fernanda ya Quedó uno tirado, dice. Quedó uno tirado, dice. Gustavo no me vio. Cuidado. Le dio uno. Esta es una elección no solo diferente, sino atípica. Veamos algunas particularidades de los comicios en que hubo relevo presidencial. En 1989 la puja era entre dos gobernadores, Angelos y Menem. En 1995 fue entre el presidente electo y un exgobernador, Bordón. En 1999 se dio entre un gobernador de la Rúa y un exgobernador, Dualde. En 2003 el tema entra entre un expresidente y un exgobernador, Menem, entre un expresidente y exgobernador y un gobernador, Kirchner, Menem y Kirchner. En 2007 se podría tomar como una reelección de Kirchner, que colocó a su esposa por primera vez en la puja con una diputada de larga trayectoria, Carrió. Aunque en el cuarto lugar participó un gobernador, Rodríguez A. En 2011 la cuestión fue entre la presidenta y un gobernador, Wiener. En 2015 entre dos gobernadores, Macri y Scioli. Y en tercer lugar un diputado, Massa. En 2019 por un lado Macri por su reelección y alguien que el único cargo electo que ocupó fue el de legislador en la ciudad de Buenos Aires, Alberto Fernández, designado a dedo por Cristina Fernández. Este año, el único gobernador que se postuló fue cuarto en las preferencias, Schiaretti. Quien ganó las generales, Massa, tiene como antecedente ser intendente de Tigre y una carrera como diputado nacional. Y hoy se postula desde el Ministerio de Economía. Su oponente en el balotaje, Milei, es diputado desde hace 2 años. Es decir, es la primera vez que puede ser presidente alguien sin experiencia de manejar territorio. Me refiero a ser gobernador. Obvio lo de Cristina porque debido a que asumió con su esposo, es presidente, prácticamente a cargo de la gestión, lo que en la práctica fue una reelección. Recordemos que el primer mandato de Cristina, hasta que muere Néstor, él manejaba todo. Hay otra particularidad. La opción que nos ofrece el régimen.
es una demostración de su desprecio. Es entre el ministro de Economía actual, que llevó la inflación a 2 dígitos, y otro con las facultades mentales alteradas. Porque quien dice consultar su accionar con su perro muerto es para tomarlo en serio y preocuparse. No soy incrédulo y sé que las cosas paranormales existen. Si alguien me dice que se comunica con Irigoyen o Perón para asesorarse, es una cosa. Con su perro es otra. Hay información que estaría medicado con clozapina, pues tuvo reiterados brotes psicóticos. Pregunto, ¿la dejaron sola a Patricia para poder cooptar a Milei? Hay algo más común entre ellos. Ambos fueron preparados para este momento, uno durante años por el resto de la dirigencia y el otro como una alternativa para aquellos que piden que se vayan todos. Los caminos de ambos conducen al Foro de Davos y a la Agenda 2030. Todo fríamente calculado. El 19 puedes ir a votar al partido único Juntos por lo mismo, simulando que eliges o hacer lo que más odia al régimen, pasar tiempo con tu familia. El costo, 200 pesos de multa. Esto lo envió un corresponsal desde Europa. Quisiera iniciar de inmediato con la idea central que quiero transmitir, ya que en el transcurso del razonamiento por ahí puedo perderme. La idea es que Rusia e Irán le han tendido una trampa a los anglosajones. No solo estos dos actores, inevitablemente detrás también estaría China. Los recientes hechos en Israel parecen ser los únicos con capacidad de hacer mirar hacia otro lado o distraer la atención del desastre ucraniano. La irrealizable campaña ucraniana les hizo creer que la limpieza en Palestina podría llegar a un buen suceso, pudiendo señalar abiertamente el nuevo eje del mal encarnado en esos países. Siguen equivocadamente creyendo que pintar sus aventuras bélicas con el barniz de la exportación de la democracia fundada en el interés nacional norteamericano jamás se le retorcerá en contra de la opinión pública. Pero esta vez algo no está funcionando. Ya se vislumbra el mal velado interés de los norteamericanos de provocar un enfrentamiento con Irán, sin dejar de considerar cualquier manera para lograrlo. ¿Qué mejor que poner en juego la psicopatía bíblica de Benjamín Netanyahu? ¿Quién podía resistirse a aceptar ciegamente una subordinación tal? Ya vemos cómo y a qué velocidad los devotos de la OTAN salieron corriendo a declarar su fidelidad incondicional a Israel. Se da el caso, hasta el momento, el movimiento de resistencia libanés Hezbollah se está comportando moderadamente respecto al pasado, evitando de tragar el anzuelo. Recordemos que este movimiento que sostiene desde siempre la resistencia de Palestina no es precisamente el mejor amigo de Hamás, contra el cual combatía en Siria no mucho tiempo atrás. Hamás, si bien financiado parcialmente por Irán, no es dirigido por este, ya que los grupos de resistencia palestinos toman sus propias decisiones. ¿Cuál sería la gran novedad en este giro? Tanto Hamás como la Yihad palestina se reunieron en el Líbano con el secretario general de Hezbollah, Hassan Nasrallah, demostrando que hay una unidad de frentes. Se agrega a esto, más allá de la bronca de Israel, que Hamás fue a Moscú en las personas de Abu Marzouk. Luego el viceministro de Exteriores de Irán, Ali Bagheri, que se reunieron con Lavrov en Moscú, una mesa inesperada. Hamás invitó a millones de palestinos y entró al dentro mundo árabe de todas las tierras del Islam a unirse para la venganza del siglo de la humillación, así la llamaron. ¿No recuerda esto a China después de la Segunda Guerra Mundial? ¿Con Mao Zedong y Deng Xiaoping? China ya se había empezado a mover produciendo resultados mágicos de diplomacia, acercando a Irán y Arabia Saudita, mediando también Rusia. Claro que esto no detendrá la irracional obsesión neocon de bombardear Irán, sin prestar atención a cuánto daño éste le pueda ocasionar. Lo que le podría suceder a estas bañaderas flotantes americanas que flotan en el Mediterráneo
será objeto de un detallado artículo que estoy preparando, pero estoy seguro que hasta ellos mismos saben que no va más allá de un acto de demostración de fuerza. El sistema del robo de petróleo sirio emplea 1000 hombres del ejército norteamericano, que al primer movimiento sería el objetivo más a mano, por así decirlo. El vicecomandante del ejército iraní, Ali Fadavi, declaró: disponemos de tecnologías en campo militar que nadie conoce, pero los americanos los conocerán cuando las empleemos. El misil Fatah, primo hermano del ruso Kinzhal, podría alcanzar Israel en 400 segundos. Después hay una interconexión de guerra electrónica con Rusia desde hace 6 meses atrás, cuando se han garantizado de poder contar con cualquier cosa que les sirva para defenderse de nuestro enemigo común. Los detalles técnicos de estas nuevas armas las detallaré en un artículo que ya está en preparación para los medios específicos. Ahora pasaremos al nudo geográfico de la cuestión. En el estrecho de Hormuz, por ahí pasa el 20% del petróleo mundial, 16 millones de barriles diarios, 17 millones de barriles diarios, y el 18% del gas natural, 3.500 millones de metros cúbicos diarios. Bloquear el estrecho a Irán le costaría nada, y lo haría a velocidad instantánea, lo cual sería un acto de justicia que devellaría el verdadero interés del acontecido en Palestina, los grandes y millonarios nacimientos de gas recién descubiertos a lo largo de Gaza. Yo hice mención de esto hace unos cuantos programas. Aunque el verdadero golpe sería hacer derrumbar la estructura de los derivados de 618.000 millones creados por Wall Street, con el JP Morgan y Goldman Sachs, más los comerciantes independientes del Golfo Pérsico. Todo esto, al momento oportuno, podría asfixiar y destruir todo el sistema financiero norteamericano. Si estos tienen todo el poder de petróleo en sus manos, podrían saltar todo un sistema mundial simplemente cerrando las canillas sin disparar un solo tiro. Algo parecido hicieron en 1983, cuando pararon la guerra de Yom Kippur, cerrando el grifo. Ahí enseguida Europa pidió que arreglen todo. Para resolver la crisis del 2008, han tenido que generar 29.000 millones, pero esta vez no bastarían 100.000 millones. Y generar significa inventar dinero o imprimirlo. Bastaría que todos los países OPEP iniciasen a sancionar ellos a Europa como han tratado al mundo musulmán. Europa ya sabe, en el 73 fue Europa la que empezó a tirar la bronca que paren todo. Veamos la declaración del primer ministro iraquí Mohamed Shia al-Sudani. El petróleo destinado a los mercados occidentales podría ser reenviado a causa de lo que Israel está haciendo en Gaza. El ministro de Exteriores iraní, Hossein Amir Abdollahian, ya pidió oficialmente el embargo total de petróleo y gas de parte de países islámicos contra todas las naciones vasallas de la OTAN que sostienen Israel. Así que los sionistas cristianos en Estados Unidos, aliados con el neocon Netanyahu, amenazando de atacar Irán, podrían ya hacer caer todo el sistema financiero mundial. Hasta el momento, actores como Rusia y China se han limitado a no tomar parte por ninguna de las partes en litigio y solicitar solamente un cese del fuego, la creación de 2 estados y el respeto al derecho internacional. Cautela a la cual Estados Unidos se opuso en todas las formas ante la ONU. Estados Unidos ha hecho lo posible por demorar la invasión a Gaza, en la esperanza de poder ganar tiempo para expandir la guerra a Siria, acusándola de ser territorio de tránsito de las armas de Irán a Hezbollah y así reabrir otro viejo frente de guerra. Un error fatal de Israel y el Mossad fue haber prestado asistencia de inteligencia y armas a Kiev bajo presión de Estados Unidos, cosas que los rusos saben, por cierto. Y todo esto los neocon no se detienen y llevan adelante una doble amenaza paralela. Si Hezbollah ataca a Israel con cualquier otra cosa que no sea esos misilitos erráticos, la base aérea de Heimin en Latakia será eliminada con advertencia a Irán. Base rusa ya ofrecida de inmediato, después de los ataques a los aeropuertos civiles de Damasco y Alepo y con la autorización de vuelos de carga militares de Teherán, sería la muerte segura de Netanyahu. La respuesta rusa a las bañaderas norteamericanas son los MiG-31K sobre el Mar Negro,
que patrullan 24 horas los 7 días, equipados con los Kinzhal hipersónicos que en 6 minutos cubren el Mediterráneo. China indirectamente está protegiendo a Irán. Ha desplazado 6 naves de guerra ultramodernas y además con la declaración de su premier, Li Qiang. China continuará a sostener firmemente a Irán en salvaguarda de su soberanía nacional, integridad territorial y dignidad nacional y se opondrá con toda la fuerza a cualquier nación extranjera que interfiera en sus asuntos internos. Ojo. Conjuntamente el premier ruso, Mikhail Mishustin, firmó un acta de partnership estratégico del mismo tenor con Mohamed Mojadder. Las milicias iraníes hasta el momento se empeñan en acciones de muerde y huye con Israel. No hay ataques masivos y contundentes. Y hasta Israel, más allá de los bombardeos, hace prestaciones limitadas para volver a salir. Ataca y huye. Esta vez el mundo musulmán no tolerará el masacre de los civiles, si bien Estados Unidos ha encontrado la coyuntura perfecta para huir de la aventura ucraniana. Caen en el error de creer que encender la misma vieja guerra en Asia Occidental podría ser manejada a voluntad. ¿Y si todo sale mal? ¿Iniciarán otra guerra en el Indo-Pacífico? Apropiada la cita de Malcolm X de 1964, que encontré en otros artículos de consulta para realizar esta nota. Algunos comedores de arroz lo echaron de Corea. Sí, lo han echado de Corea. Los comedores de arroz, sin otra cosa que zapatillas de gimnasia, un fusil y un puño de arroz, lo han tomado al tío Sam y sus tanques, su napalm y todas las acciones que se suponía tener y lo hicieron pasar a través del Yaku. ¿Por qué? Porque el día en que podían vencer el campo ha pasado. La situación del estado profundo no es la mejor en el campo, pero esto, lejos de alegrarnos o consolarnos, nos tiene que tener siempre sobre la conciencia de que no se trata de buenos o malos. Se trata de dos sistemas de poder que están combatiendo por su espacio y su botín, que somos nosotros. Bueno, ya que haga el artículo que habló en la nota anterior, que dijo de las armas. Hasta nuestros días, el equilibrio que nos aseguraba evitar un conflicto nuclear era el concepto de la destrucción mutua asegurada, donde ante un eventual ataque de este tipo por parte de uno de los dos bloques, no permanecería impune y desencadenaría la reacción del otro. Por lo tanto, nadie dispara. Los últimos niveles alcanzados por la tecnología rusa de guerra parecen indicar que la destrucción no será tan mutua. Hasta el 31 de octubre, los rusos han derribado 33 aviones y 3 helicópteros de la Fuerza Aérea de la NATO en Ucrania. Y en esta última semana, 24 en solo 5 días. ¿Qué es lo que cambió el teatro de operaciones para dar esa ventaja? La memoria nos tiene que llevar al incidente del destructor Ronald Cook el 12 de abril de 2014, cuando todos sus instrumentos electrónicos quedaron fuera de uso y quedó a la deriva. Por lo tanto, en el Mar Negro. Recordé este episodio repetidas veces y creo que Medvedev, quien dijo en ese entonces que si la NATO se pone tonta, Rusia empleará armas basadas en nuevos principios de la física. Ahora se sabe que se refería al complejo de armas Alabuga, que es más poderoso que una detonación nuclear. Rusia está desarrollando un misil portador de esta arma, que es un generador de alta frecuencia, que permite neutralizar al enemigo sin disparar un solo tiro, desactivando todos los dispositivos electrónicos, utilizándose como emisor electromagnético. Este en un radio de 3,5 kilómetros. También puede ser instalado en drones, ya que puede ser utilizado para destruir ojivas de misiles y dispositivos de comunicación en aviones. Además bloquea la carga automática de tanques, hace explotar proyectiles de artillería dentro de las torretas y neutraliza equipos electrónicos de los soldados enemigos escondidos bajo tierra hasta una profundidad de 100 metros. Putin había anunciado en el Foro Económico Oriental que estaban trabajando en armas basadas en nuevos principios físicos. Ya este verano los rusos disponían de vehículos de remoción remota de minas Lizba,
que pueden detectar y detonar minas terrestres con emisión de microondas. Es el equivalente a un pulso magnético producido por una explosión nuclear, pero sin necesidad de esta. Detona con explosivos convencionales para activar las bobinas de inducción electromagnética. El radio de acción es de 3 a 5 kilómetros y está destinado a sistemas de control de combate, reconocimiento y comunicaciones, produciendo cortocircuitos en paneles eléctricos y electrónicos. No es un misil y el nombre de cohete solo se utiliza como una designación convencional. Es un complejo de armas. El misil es solo un medio para enviar el equipo donde sea necesario. Al momento trabaja en una nueva plataforma alada del sistema. Quema todos los equipos electrónicos en tierra, mar y aire. Antecedente de este sistema fue el embrionario Kiribini, utilizado por un Sukhoi 24 sobre el destructor Donald Cook, apagándolo por completo y no permitiendo advertir su acercamiento a quemarropa, debiendo posteriormente ser remolcado a la base de Constanza en Rumania. Las primeras armas de impulso magnético aparecieron en la Unión Soviética en los años 90, habiendo ya iniciado en los 50 Andrei Sakharov. La esencia de la investigación era la comprensión del campo magnético por medio de una explosión para generar flujo de plasma en la intersección de varias fuentes, generando sobrecargas dinámicas. El pulso puede ser direccionado a través de antenas, quemando cualquier tipo de conductores inutilizando completamente los equipos, emitiendo frecuencias inferiores a 1 MHz en baja frecuencia, queman todas las estructuras cableadas. Ya en 2001, en la exposición de armas de Malasia, los rusos habían presentado el Ranet-E, capaz de atacar con radiación electromagnética los proyectiles guiados. Cuando utilizaba una antena de 50 decibeles, era capaz de destruir la electrónica enemiga a una distancia de 12 a 14 kilómetros y causar daños graves a 40 kilómetros. Los límites consistían en que debía dirigirse específicamente hacia un objetivo, en vez de la versión más moderna que es multidireccional. Una vez activada, afecta el amplio radio y no se necesita apuntar al blanco. Es costumbre de Putin anunciar las nuevas armas rusas en el preciso momento en que se ponen en funcionamiento. Ya lo hizo en 2018 con los misiles Kirsal y Poseidón. Por su parte, China anunció la creación de un interferómetro cuántico superconector que podrá detectar un submarino desde kilómetros. Respecto a la Buga, se limitaron a decir que es un complejo de investigación científica en el campo del uso de radiación con microondas. Insisten en declarar que es un arma de desarme del enemigo y no es letal para el personal, dejándolo solo con la disposición de armas pequeñas. De este modo, queda evidente que la única oportunidad de llegar al utilizo de armas nucleares se limita solo a la desesperación de un imperio agonizante, dando sus últimos desesperados golpes de cola. Como señalé en el anterior artículo, las bañaderas flotantes desplegadas en el Mediterráneo podrían tener solo una función de gesto de fuerza y foco aplicable en este nuevo contexto tecnológico. La tercera guerra, el otro frente. China inicia importantes ejercicios militares rodeando Taiwán. 37 aviones del EPL violaron la zona de defensa aérea de Taiwán, la quinta mayor cantidad este año. Más de 11 buques de guerra, incluido un grupo de ataque de portaaviones y grupos de acción de superficie, navegando al este de la isla. Taiwán dice que China ha enviado otros 43 aviones militares y 7 barcos cerca de la isla. Si hay una oportunidad que tiene China para Taiwán, es esta. Con el quilombo de Ucrania y el quilombo de Medio Oriente, este es el momento. En Panamá, desde el comienzo de esta semana, se han llevado a cabo protestas y movilizaciones que han buscado convocar a quienes se oponen a un contrato minero celebrado entre el Estado y la minera canadiense First Quantum Minerals. Los manifestantes exigen la derogación de la ley, pero algunos sectores ahora piden paralizar las concesiones mineras y que se decrete una moratoria.
Hay 15 concesiones de minería y hay 103 solicitudes de minería, lo que nos preocupa porque está claro que la actividad minera no es sostenible, opinó José Isaac González, jefe del Grupo Cívico Juvenil Sal de las Redes. La Cámara de Comercio, Industria y Agricultura pidió la revisión del Código Minería y un monitoreo de control estricto de las concesiones existentes. En un documento de la Universidad de Panamá pidió revocar la aprobación al contrato y un referéndum nacional que decida si continuar con la actividad minera a cielo abierto en el país. Como siempre, así pasa en nuestro país, se habla de futuro, de inversiones, de empleos. Una vez realizados los contratos, de esto nada se cumple. El gobierno panameño, pese a manifestaciones, sigue adelante. Recuerden el caso de Grecia. A la marioneta que están en el poder les importa un carajo lo que piensa la gente. Y recuerden, cuando llegue el momento acá, ¿quiénes están entre ellos y nosotros? Balearon, eso guardia ponlo a grabar. Los guardias la balearon, si estábamos protestando pacíficamente y llegaron tirando balas. Los guardias la balearon. Estábamos protestando pacíficamente. ¿Quién más? Fueron los guardias que la balearon. Si nadie tiró balas, nosotros estamos pacíficamente y ellos vienen tirando balas de por allá. Lo están pateando, lo están pateando. ¡Ey, no lo plateen! Va a tirar una... La explotación del litio mexicano es ahora exclusiva del gobierno del país. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha firmado un decreto en febrero de este año para nacionalizar este mineral estratégico en un acto en la localidad de Vaca de Huachi, donde se encuentra la mayor reserva de metal en el territorio. Su objetivo es evitar que países extranjeros como Rusia, China, Estados Unidos exporten sus reservas. Horas antes del desastre de Acapulco, los peces comienzan a acumularse nadando hacia la orilla.
cuando hablamos de estos desastres naturales, es interesante recordar las patentes que están presentadas en Estados Unidos. 06 patente US 200 2008 15 5A1, Sistema para el Control de Huracanes. 07 patente US 200 385 296 A1, Formación y Dirección de Tornados y Huracanes con frecuencias. 08 patente US 200 9000 846 8A1, Domesticar huracanes y tifones con tecnología. Esas son las patentes presentadas en Estados Unidos. Acapulco está abandonado por el gobierno, dado por el huracán más fuerte que ha tocado México, Huracán Otis, categoría 5 con vientos de más de 300 kilómetros por hora. Acapulco está completamente de los cuales no tenemos ni siquiera manera de saber, porque todo Acapulco está damnificado. La ciudad a verse desprotegida, sin ningún gobierno apoyando, sin ningún control y con el caos total, da como resultado una sociedad descontrolada, una violencia social generalizada. En Acapulco ya no hay comida, todos los lugares fueron saqueados, por lo que se viene una hambruna muy fuerte. Y lo primero que va a faltar en nuestras casas es agua, nuestro recurso vital. No hay medicamentos y la ciudad está contaminada. No hay rincón en donde el escombro y la basura dejen de existir. No hay un árbol arriba, no hay una calle que no esté inundada, que no tenga escombros, todas las calles están hechas mierda. De verdad hay que ponernos a subir las fotos, busquen influencers, busquen gente, esto lo están ocultando, esto lo que están haciendo es ocultando lo que están pasando las noticias porque no hay ayuda. No ven un policía, no ven a alguien cortando un árbol, alguien levantando un escombro, no hay nadie. La calle es pura gente robando, asaltando. Ayer se quisieron meter aquí al edificio abajo de mi casa de Manolo a balazos, de verdad está muy cabrón, y creo que en los grupos, en todo lo que estén, publiquen, metan, que la gente se entere de lo que está pasando. No hay policías, la Guardia Nacional viene llegando ahorita, la Guardia Nacional. Acapulco lleva 3 días, huele a muerto, está cabrón, y lo quieren ocultar porque pues tardaron, no avisaron, no mandaron ayuda, ya no había cómo que llegara la ayuda. Están llamando por radio y la TV la gente de Canarias, desesperados por lo que está ocurriendo allí, que no pueden ya vivir. Los están invadiendo y el gobierno no hace nada. La prensa callada. Los marroquíes están robando y violando. No tiene turismo y no se puede ya vivir. Una barbaridad. Han robado una iglesia, tienen dinero, móviles y encima están viviendo en hoteles de lujo y no trabajan. Los canarios piden auxilio porque los demás medios de comunicación no están hablando de ellos. Desde Canarias están pidiendo auxilio. Hay que difundir esto. Circula en todas las redes sociales de la península y aquí seguimos sin enterarnos. Canarias ya está ocupada por marroquíes y mauritanos. En las islas orientales, Fuerteventura y Lanzarote, el número de marroquíes ya es mayor que el de la población autóctona. Es una estrategia marroquí que empieza a dar resultado, la toma pacífica del territorio, mediante su ocupación por las bravas, igual que en el siglo VIII. Se entiende como forma pacífica la llegada diaria de las islas de numerosas barcazas con una media de 400 a 600 musulmanes. Se comenta que en el sur de Tenerife, una de 2 islas mayores, la situación de tantos miles de marroquíes deambulando y malviviendo por las calles en algunos pueblos costeros es cada día más preocupante. Hay zonas controladas por ellos que exigen derechos y los que no lo son, como la reclamación de sus derechos territoriales, y muchísimos canarios empiezan a tener miedo de verdad. Dicen que no hay fuerzas políticas ni policiales, ni legales, para empezar a resolver la situación creada, y yo creo que ni voluntad para hacerlo. Arequipa está lejos y a los peninsulares no les preocupa lo más mínimo. Grave error, gravísimo. Una vez que controlen las islas vendrán aquí a reclamar más territorio, poco a poco, sin prisas. A ellos no les preocupa el reloj, son como la gota de agua que no deja de caer, es decir, que cae de manera permanente y llega a perforar una placa de acero de 1 metro de espesor. Es alucinante
Casi 7.000 inmigrantes en el listado, con una paga alucinante que nadie tendremos en la jubilación a pesar de trabajar 40 años. Difundirlo, si os parece bien, se tiene que enterar muchísima gente, algo más que hacer. Yo tengo una experiencia personal. Tenemos una gente conocida en Canarias, en la isla de Lanzarote. Le mandamos un correo por ese tema. ¿Nos llamó? No le da importancia a nada. Le dije, cuando se estén bajando la bombacha, si tenés tiempo, llámame. Y le corté. Con su supuesta renuncia el 11 de febrero de 2013, el Papa Benedicto XVI nunca ha abdicado, como demuestra la investigación Codex Ratzinger, de 3 años de duración apoyada por latinistas, historiadores de la Iglesia, magistrados, canonistas, juristas y filósofos de renombre. El Papa Benedicto, apartado del camino por las presiones internacionales y una facción interna de la Iglesia, la llamada Mafia de San Gal, siguiendo los pasos de aquel de quien era vicario, se ofreció libremente para su destronamiento, dejándose colocar en una sede totalmente impedida, cánones 4.12 y 3.35, por la convocatoria de un cónclave ilegítimo. Esta situación canónica le protegió, convirtiéndola en el único papa verdadero hasta su muerte, al tiempo que convertía a Jorge Mario Bergoglio en antipapa desde el principio. De hecho, ningún papa puede ser elegido legalmente mientras el anterior no esté regularmente abdicado, sino impedido. La Constitución Apostólica Universi Dominici Gregis establece, artículos 76 y 77, que si la vacante de la sede por abdicación del Papa no se ha producido de acuerdo al canon 332.2, que exige la renuncia al munus petrino, la elección es por esta misma razón nula, sin que se haya hecho declaración alguna al respecto y por tanto no confiere ningún derecho a la persona elegida. El Papa Benedicto, en su declaratio, nunca ha renunciado al munus petrino, sino que solo ha profetizado su próxima renuncia al ministerium, nunca ratificada por otra parte. Tal situación solo puede darse como por sede impedita. La línea sucesoria petrina queda así interrumpida. La iglesia se encuentra por primera vez en la historia en un estado de sede vacante no declarada. El mundo está sin papa desde el 31 de diciembre y por primera vez en 2000 años no se ha dado cuenta de que el último pontífice ha muerto. El antipapa Francisco, privado del munus petrino y por lo tanto de la perspectiva de la fe, de la asistencia del Espíritu Santo, está derrocando visiblemente la fe católica desde sus raíces. Esta situación, además de ser una tragedia para los creyentes y de sentar las bases para una sucesión antipapal, en caso de que el próximo cónclave participen no cardenales de movimiento bergogliano, comporta graves riesgos para el mundo entero, específicamente para Italia. Por lo tanto, pedimos a las eminencias cardenales exclusivamente de nombramiento anterior al 2013, ya que de facto, con el cónclave inválido, protegieron al Santo Padre Benedicto, preservándolo como Papa legítimo, que intervengan para proteger debidamente los derechos de la sede apostólica. Según el artículo 3 de la UDG, reconociendo la sede impediente del Papa Benedicto XVI, declarando la muerte del Papa el 31 de diciembre de 2022 y procediendo al cónclave inmediato para la elección de un nuevo pontífice legítimo. Basta con consultar los archivos de la Oficina de Patentes y Marcas registrada en los Estados Unidos para darse cuenta de que no todos los desastres que nos suceden se deben al azar y que los chemtrails no son una alucinación colectiva, sino las manifestaciones visibles de acciones que persistimos en ocultarnos. De lo contrario, ¿por qué se habrían presentado tantas invenciones y patentes en las últimas décadas relacionadas con la difusión aérea? Patentes a granel, por no describirlos todos, proceso de producción de una intensa nube o niebla artificial mediante la vaporización de cloruros.
aparatos para diseminar materiales en polvo desde aeronaves, método para provocar la precipitación, medio de comunicación a través de una capa de gases ionizados, aparato sembrador de nubes adecuado para producir cristales de yodo de plata que se dispersarán en las nubes para inducir la lluvia, aparato y método para producir una nube artificial de iones en la capa de ozono que tiene suficiente densidad de electrones para reflejar las ondas electromagnéticas instaladas en un vehículo que atraviesa la estratosfera. Siembra de nubes por un vehículo cohete. Dispositivo para diseminar mediante técnicas de esparcimiento agentes químicos biológicamente activos tales como pesticidas, reguladores de crecimiento, etc. Métodos y aparatos para inducir un cambio sustancial en las características de la Tierra. Son todas patentes presentadas. En 1958, el capitán Howard T. Orville, asesor principal de la Casa Blanca, reconoció respecto al cambio climático que los militares estaban estudiando, 1958, formas de manipular cargas de la Tierra y el cielo para afectar el clima a través de rayos de electrones para ionizar y desionizar la atmósfera. El profesor Gordon F. MacDonald, del Comité Asesor Científico del Presidente de 1966, escribió un capítulo en el libro de Nigel Calder y Urnless Place Corner, titulado «Cómo arruinar el medio ambiente», 1966. En él describió las aplicaciones militares de la modificación del clima, técnicas para agotar la capa de ozono sobre el enemigo, producir terremotos, impulsar las olas del océano y usar los campos magnéticos de la Tierra para manipular las ondas cerebrales humanas. ¿Siguen pensando todavía que es casual? Vamos a ver algunas postillas militares de la Tercera Guerra. Eslovaquia anuncia el despliegue de fuerzas adicionales en la frontera con Hungría. Una milicia pro-iraní ataca a militares de Estados Unidos en el mayor campo gasífero de Siria. Estados Unidos advierte que enviará un fuerte mensaje a Irán si se intensifica el conflicto en Oriente Próximo. La portavoz del Departamento de Defensa de Estados Unidos, Sabrina Singh, afirmó hoy que no están poniendo ningún límite a cómo la Fuerza de Defensa de Israel decide utilizar las armas que les proporciona Estados Unidos y que depende enteramente de ellas cómo llevarlas a cabo en las operaciones militares. Estados Unidos busca dividir y debilitar a Rusia y sembrar confusión en su interior, afirmó el presidente ruso Vladimir Putin. Israel ha emitido su mayor advertencia de viaje contra los viajes a Daguestán, Rusia. Bloomberg reporta que el ejército de Arabia Saudita ha entrado en estado de alerta máxima tras los enfrentamientos con los hutis de Yemen respaldados por Irán. Las autoridades de Gaza denuncian un bombardeo sobre el hospital turco-palestino de Gaza. Turco-palestino. Axios informa que el jefe de Mossad visitó Qatar para conversar sobre los rehenes en poder de Hamas. Para ver por qué, vean el programa 677. Por primera vez desde 1945 hay más de 50 buques de guerra de 11 países en el Mediterráneo y el Mar Rojo. Las fuerzas especiales canadienses ahora están involucradas en la guerra. Según Global News, las fuerzas especiales de canadienses, incluidos elementos de la Fuerza de Tarea Conjunta 2, se encuentran actualmente sobre el terreno en Israel para ayudar a la seguridad de la Embajada de Canadá y su personal, así como para brindar una función de asesoramiento de las Fuerzas de Defensa de Israel, junto con otras fuerzas especiales extranjeras que ya se encuentran en el país. Israel ha confirmado que atacó el campo de Jabalilla, en Gaza, el mayor campo de refugiados de la Franja de Gaza. Reconocido por ellos. Esto publicó Jerusalem Post. Para matar a un alto comandante de Hamas, matando al menos 400 civiles, según cifras palestinas. Se teme que cientos de personas estén bajo los escombros, luego que Israel bombardeara por segundo día consecutivo toda una zona de edificios residenciales en Jabalía, una de las áreas más densamente pobladas de Gaza. El asesor de Seguridad Nacional israelí, Tachin Hanevi, afirmó que las FDI tendrán que eliminar la amenaza de Hezbollah contra Israel en su frontera norte, pero solo una vez que hayan expulsado a Hamas de Gaza. Reitero, esto publicó Jerusalem Post. Yemen ha declarado oficialmente que está en guerra con Israel.
La República de Yemen es el primer país en anunciar oficialmente su entrada en la batalla del diluvio de Al-Aqsa y lanza una gran cantidad de misiles balísticos y alados y aviones teledirigidos contra varios objetivos de la Fuerza de Defensa israelíes dentro de la Palestina ocupada. Los rebeldes huitíes de Yemen publican imágenes de lanzamiento de misiles y drones contra Israel en las últimas horas. Estados Unidos veta la resolución de la ONU para un alto el fuego en Gaza, mientras la visita de Biden no logra calmar los temores de una guerra más amplia. La guerra con Hamas, Bolivia, rompió relaciones diplomáticas con Israel. Es a raíz de lo que considera una agresiva y desproporcionada ofensiva militar contra la población de la Franja de Gaza, lo anunció el vicecanciller Freddy Mamayachaka. Y escuchen este señor, David Lametti, consultando con gente que conoce. Yo les digo más o menos lo que dice él, después van a ver el video. Consultando con gente que conoce de las nuevas armas magnéticas, dicen que es posible determinadas reacciones con soldados sometidos a fuertes presiones. Tampoco descarta la posibilidad de hacer ultraponzoñados a través de las inducciones magnéticas que les pueda hacer percibir o de qué modo pueden manejar la psicosis de estas personas. Les aclaro que la traducción o subtítulos lo hice yo, por si encuentran errores. Véanlo con atención lo que dice. Buongiorno a tutti. Qualcosa di strano sta emergendo dai racconti dei soldati israeliani feriti. Ed è una notizia che sta girando già in almeno 3 lingue. Gli israeliani stanno dicendo, e sono terrorizzati in particolare, perché si trovano di fronte, attenzione alle parole che sto usando, loro usano la parola fantasmi, cioè stanno combattendo contro dei fantasmi. A questo punto c'è da domandarsi, o Hamas ha un'arma segreta particolarissima che terrorizza i soldati israeliani, oppure c'è qualcosa che noi non sappiamo, che non sanno loro, forse non sanno anche i palestinesi, che si è messo in mezzo. C'è un qualcosa, una forza, un'entità, li chiamano anche entità, estranee, che stanno colpendo in particolare i soldati israeliani. Ora, tante cose non si sanno perché sappiamo bene che i collegamenti sono stati interrotti e quindi pochissimo viene filtrato, visto che non c'è internet. Ma quando verrà fuori internet, cosa scopriremo? Le poche persone che sono riuscite a fare delle dichiarazioni, tra le quali dei soldati israeliani, sono spaventate a morte, terrorizzate. Quale arma di distruzione stanno testando forse? Oppure siamo di fronte a entità, fantasmi che si sono messi in mezzo? Chi lo sa? Qualcosa però di strano c'è. Anatoly Bogatyryov, el capitán del pequeño carguero ucraniano Ismail, que ahora se encuentra atracado en el puerto búlgaro de Burgas, se negó a llevar el barco a Ucrania por temor a la movilización y el envío al frente. El barco fue descargado en Burgas y luego debía ir a uno de los puertos turcos para su reparación, pero de repente el capitán recibió la orden de dirigirse a uno de los puertos ucranianos, escriben los medios. El capitán no obedeció las exigencias del armador, creyendo se trataba de un truco para que él y su tripulación fueran movilizados en las Fuerzas Armadas de Ucrania. También tiene miedo a navegar en las aguas territoriales ucranianas debido a las amenazas de la flota rusa. El capitán respondió a sus superiores que estaba listo para tomar un rumbo a cualquier lugar excepto Ucrania. El barco lleva más de una semana en el puerto de Burgas, los trasladaron a un atracadero lejano para que Ismail no interfiera en el transbordo de carga de otros barcos. El buque de carga seca Ismail
pertenece a la empresa estatal Ukrainian Danube Shipping Company, por lo que Ucrania pagará el atraque de Burgas. Hasta la fecha la deuda ha superado los 15.000 euros y crece cada día. No quieren saber nada de volver a Ucrania. Aprueban un proyecto de ley que propone la sal de mesa con flúor para consumo humano en Argentina. La ley de exploraciones de la sal del senador Pablo Yedlin. El fluoruro es para una neurotoxina de desarrollo que afecta a la memoria y al corto plazo y contribuye al aumento de las tasas de trastorno hiperactivo por déficit de atención y a un coeficiente intelectual más bajo en los niños. Sin embargo, muchos municipios aún lo agregan al agua potable. Más de 400 estudios en animales y humanos muestran que el fluoruro es una sustancia neurotóxica y muchos han encontrado daños en los niveles que reciben millones de mujeres embarazadas y niños. El fluoruro agregado al agua potable disminuye el coeficiente intelectual de los niños. Estudios en animales y humanos demuestran que el fluoruro es una sustancia neurotóxica y no cumple ninguna función biológica esencial. Agenda 2030, señores. Vamos a unas apostillas de un siglo maravilloso. Austria anclará en la Constitución el derecho a utilizar dinero físico. Llevar efectivo en el día a día forma parte de la identidad de los ciudadanos del país. Los ciudadanos se lanzan en España a denunciar el veto del pago en efectivo. Si usted es de los que acostumbra a cargar su celular, tableta, computadora u otros dispositivos electrónicos en cualquier lugar público al que llega, usted está permitiendo que lo que esté allí instalado pueda instalar en su dispositivo móvil malware, o lo que nosotros diríamos un virus de cualquier categoría que le permita a ese ciberatacante empezar a visualizar qué hay en su celular. Un ejemplo claro, dice Liliana Zambrano, experta en ciberseguridad, está al llegar a un lugar público como un aeropuerto o centro comercial. Una de las primeras cosas que muchos hacen es ver qué red hay para conectarse al Wi-Fi. El mundo está completamente a la deriva. Escuchen lo que dice Greta Thunberg de la guerra. Y con la atención que la miran oyendo las barbaridades que dice. Planet. If we want to continue fighting battles like environmentally conscious humans, we must make the change to sustainable tanks and weaponry. There are so many new concepts for battery-powered fighter jets that can carry many more missiles, biodegradable missiles, of course. Something literally everybody can do to stop this nonsense is, for example, block the roads to gardens and farms so the plants don't get overrun by these heavy, heavy tanks. Hand grenades, very important. If you use hand grenades, please use vegan grenades. No animal should have to give their life for all this mayhem and chaos. I cover all of this and more in my newest book, Vegan Wars. Esto de los veganos ya está entrando en la zona del disparate. El presidente de España, promotor de la Agenda 2030, ha firmado un acuerdo entre el presidente de la Unión Europea para que los pescadores españoles no puedan pescar en aguas españolas. Todo ello con la excusa de que lo hacen para cuidar los mares del cambio climático. ¿Cómo? ¿Que no te lo crees? Pues espera, esto es solo el principio. Ya no hay retorno. En Nimal de Malmo, Suecia, los Hu son descendientes de cerdos y monos. Suecia será nuestra, lo quieran o no los cristianos, dentro de 10 o 15 años. Malmö se ha convertido en la primera ciudad muslim,
Los colectivos LGBT y judíos han tenido que huir. Esto me costó dolores de cabeza cuando se lo planteé a alguien. Bueno, vamos a terminar. Cuando la elección es entre el infarto y el cáncer, creen que lo deben tomar como una metáfora, cuando es la verdadera realidad. Observando las propuestas de los dos candidatos, está recontra claro. Más a la continuidad del desastre, el descontrol. Con el acuerdo con los chinos, pone en juego la integridad del país. A los chinos no les interesa que le paguen. Su estrategia es apretar soberanía cuando no le pagan. Obteniendo beneficios adicionales, lo han hecho en todo el mundo. Vean lo que pasó en África. Con él vamos camino a la inflación en aumento totalmente descontrolada y ser una colonia china. Milei anda diciendo que sus propuestas económicas son innegociables. Cabría una aclaración con la gente del PRO, puesto que ellos no están de acuerdo con la dolarización y la liquidación del Banco Central. Y aquí hay que tocar un tema oculto. Macri tiene 4 causas judiciales muy complicadas: Correo Argentino, peajes, espionaje, usinas eólicas, donde hay mucho dinero en juego y posibilidad de prisión. Entonces la pregunta es la siguiente: si hay tantas diferencias importantes con Milei en puntos clave para el desarrollo del país, ¿se sigue adelante para cubrirse judicialmente? Porque los jueces, como han hecho siempre, esperan ver la dirección del viento. No sea cosa que gane Massa y activen las causas, es decir, lo que pasa en Argentina no les importa nada. Respecto a la propuesta de Milei, impracticables y sin consenso, pregunto, ¿las van a querer llevar adelante a toda costa, a puro capricho? Su inestabilidad emocional parece que va hacia ese lado. A la gente a veces hay que analizarlas por cosas que se entienda bien lo que voy a decir, de menor trascendencia. ¿A dónde los podría llevar la tosudez de un soberbio? Lo ha demostrado. En cosas impracticables. Ahora, como la tónica es desdecirse de todo lo que dijo, la última es que sus planes son a 8 años. O es la tomada de pelo más grande de la historia, o realmente tiene un serio problema emocional. La situación argentina pende de un hilo muy delgado. Todo está atado con alambre y delfino. Si no opera un cirujano muy avesado con un bisturí láser, cualquier alambre que se suelte vuela todo por el aire. Ejemplos: quitar subsidios, sacar planes, bajar jubilaciones, unificar tipo de cambios, cortar con las LELIC, eliminar la obra pública, entre varios ítems más. Acá no hay plafón para 8 años. Se le puede tener paciencia a un gobernante nuevo, pero el plazo va a estar determinado entre si trata de solucionar algún problema o genera alguno nuevo en una situación que estaba bajo control. Ahí el plazo puede ser de meses. El riesgo que se corre es que en ese periodo firme algo irreversible que comprometa la soberanía del país. Cuando escuchamos de su boca los intereses que va a defender y observamos cuál es la banderita que lleva la solapa del saco, nos empieza a dar escalofrío, más aún observando la situación internacional. Lo peor de todo es que el pueblo argentino, a sabiendas de ello, lo tiene como referencia. La otra pregunta es, si no lo hace y sigue piloteando las cosas como están, ¿en qué quedó el cambio? ¿En un nuevo engaño? ¿No será ese el plan? ¿Colocar a alguien que haga el trabajo sucio para que vuele todo por el aire y después venga El Salvador Massa? Ya lo han hecho en 2001, 2002 con Duhalde, y le salió bien. ¿Por qué cambiar? Y una cosa que es común a ambos periodos, el 2001 y el actual, la devaluación pendiente. El bañero Cabezón lo hizo al 200% con un seguro de cambio a todo el sistema bancario que nos costó 28.000 millones de dólares. Hoy, las LELICs en poder de los bancos suman 32.000 millones de dólares. Curiosas las coincidencias, ¿no? Y lo que no es común a ambos periodos es la situación social.
En aquel tiempo no había 50% de pobreza, semejante indigencia, millones de planes sociales. De hecho, comenzaron con Duhalde. Es decir, hoy estamos al pie de un volcán que ya empieza a humear. Pregunto, si Massa es Duhalde, ¿Milei no será de la Rúa y Macri Cavallo? Buenas noches.